Hola de nuevo, socorrista. Como eslabón importante en la cadena de salvamento, tú puedes hacer la diferencia entre esto de aquí y esto de aquí. ¿Se entiende la sutileza con que quiero despertar el sentimiento de responsabilidad a aquellos que vayan a realizar los primeros auxilios? En un vídeo anterior hablamos de cuál es la pauta general de actuación ante un caso de emergencia en tu lugar de trabajo, cuál es el orden en el que tenemos que socorrer a una víctima, el por qué y el cómo hacerlo. Pero como socorrista te conviene saber aquello que no debes hacer nunca. Jamás en primeros auxilios. Yo soy Arantxa, este es mi canal, un espacio donde trabajar, estar sano y ser feliz son compatibles. Recordarte que los objetivos de los primeros auxilios son mantener a la víctima con vida, evitar nuevas lesiones y no empeorar la gravedad de las que ya tiene. Dicho esto, empezamos con el primer no. No poner nada debajo de la nuca de la víctima ante cualquier duda o sospecha de una lesión de columna vertebral. Con cualquier movimiento puedes aumentar la gravedad de las lesiones que ya tuviera o podrías provocar otras lesiones, como podría ser la sección de la médula espinal, que se encuentra dentro de la columna vertebral, empeorando en cualquier caso el estado de la víctima. No sentar. El suelo es la superficie más firme y segura para colocar a la víctima. También es la más cómoda para el socorrista a la hora de hacer las distintas maniobras, la posición lateral de seguridad, abrir la vía aérea, practicar la reanimación cardiopulmonar. Piensa que si mantienes a la víctima sentada en una silla, por ejemplo, estas maniobras son difíciles o imposibles de llevar a cabo. Y ten presente que si perdiera la consciencia podría caerse de allí y aumentar la gravedad de las lesiones que ya tuviera o provocarse otras lesiones. Pero hay una excepción. Las heridas en el tórax, en esta parte de aquí, suelen ser lesiones que dificultan la respiración, bien porque se ha afectado directamente al pulmón y no puede realizar su... o bien porque la propia lesión sea una contusión, un golpe, una fractura o un desgarro muscular provoca dolor y como respuesta el cuerpo reacciona disminuyendo la intensidad de esa respiración, la hace más superficial y más leve, con lo cual la ventilación en realidad es menor. Si mantienes a la víctima tumbada en estos casos, la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo de la víctima aumenta la dificultad para respirar, con lo cual en estos casos sí que es aconsejable reincorporar o semi-incorporar a la víctima para así facilitarle esa función de respirar. No dar de beber cuando la víctima está inconsciente. Cuando una persona está en ese estado, pierde el control de la deglución, con lo cual podríamos darle agua con buena intención, sin embargo podría irse ese agua a la vía respiratoria y provocarle ahogamiento, con lo cual estaríamos aumentando la gravedad de su situación y es lo que no queremos. Otra excepción, si la persona está consciente, no hay ningún problema en darle sorbitos de agua. Eso lo que hará es favorecer su hidratación y disminuir un poco la sequedad de boca que produce una situación de estrés. No extraer cuerpos extraños. Y con eso me refiero a objetos que hayan penetrado en el cuerpo de la víctima. ¿Habrá lesionado tejidos al entrar? Piel, músculos, tendones, nervios, huesos, vasos sanguíneos. Y como el objetivo es no aumentar la gravedad de esas lesiones que ya tiene y mucho menos provocar otros daños, lo propio es fijar ese objeto al cuerpo de la víctima tal y como lo hemos encontrado. Mientras ese objeto se mantenga ahí, taponará venas y arterias que hayan podido ser afectadas, con lo cual extraerlo podría provocar hemorragias, aparte de daños de los tejidos al salir, pudiendo desestabilizar las funciones vitales de la víctima. De la misma manera que no hay que extraer nada que se haya clavado en el cuerpo, tampoco hay que reintroducir nada que se haya salido de él. Piensa en las lesiones abdominales donde parte de órganos internos salen al exterior. O bien fracturas abiertas donde lo que queda fuera es el hueso. Los primeros auxilios indicados en estas situaciones sería una valoración primaria de los signos vitales de la persona accidentada, seguida de una inmovilización y cubrir la zona con material lo más limpio posible.
no movilizará a la víctima a menos que su vida corra peligro inminente, como podría ser que estuviera entre llamas, siempre y cuando tuvieras acceso y tu vida no corriera peligro. Recuerda que los primeros auxilios siempre se llevan a cabo en el mismo lugar donde ocurren los hechos hasta que llega el equipo de asistencia especializada. Y en último lugar, pero no menos importante, no hacer nada si no se sabe. De ahí la importancia de tener unos conocimientos básicos de lo que son los primeros auxilios y cómo llevarlos a cabo. La organización de los primeros auxilios en la empresa es de obligado cumplimiento dentro del análisis de posibles situaciones de emergencia que se puedan dar, comprendida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y estos son los principales noes en primeros auxilios, aunque hay otros específicos en función de las lesiones que tiene la víctima. Si te interesa, déjalo en comentarios y tienes vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, o al menos que te haya ayudado a entender el por qué hacer, o en este caso el por qué no hacer determinadas cosas en primeros auxilios. Si es así, si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para saber cuando hay nuevo vídeo. Y como siempre, si tienes alguna idea, sugerencia o tema de interés, déjalo escrito porque te leo. Hasta entonces, disfruta de tu trabajo y cuídate.